¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener la fe del centurión? Muchos de nosotros creo que hemos dicho, ay, yo quisiera que algún día Jesús dijera, qué asombrosa es la oración de X, ¿no? De Miguel, de Pedro, de Cuca, no sé. Y quisiéramos estar en esa lista de ser asombrados, pero hay dos cosas que asombraron a Jesús aquí en Capernaum, o que nos dice aquí en la Biblia, que normalmente se asombró de la incredulidad de la gente, pero también se asombró de la fe de este hombre. Vamos a ver un punto que vamos a ir desglosando. A mí me gustan mucho las películas y los libros, así que cuando yo estoy leyendo, trato de hacer una gran película en mi cabeza y ver los detallitos, ver qué pasa, cómo está vestido, cómo iba caminando, qué gesto hacía. Así que yo le voy a pedir que a través de esta lectura nosotros vayamos descubriendo cuáles son los gestos, la actitud de cada uno de los personajes de esta cita. Y vamos a ver que todo esto sucedió en Capernaum. Es ahí donde Jesús hizo mayores milagros. Capernaum significa aldea de consuelo. Dice que él había estado ahí en Nazaret antes, pero que había mucha incredulidad. Y esto lo podemos ver en Marcos 6. Si usted tiene tiempo en casa, véalo. Marcos 6, del 5 al 6, dice que él se asombró de la incredulidad que había. En esa época reinaba, como ustedes saben, en la lectura, el Imperio Romano, y estaba los judíos bajo este imperio, así que no había mucha familiaridad, no había mucha empatía entre los judíos con los romanos. Incluso Jesús, cuando daba las enseñanzas, dice, si te dicen que camines una milla, tú camina dos. Entonces para los judíos chocaba mucho este tipo de enseñanza, pero debemos de saber esto, que ellos estaban bajo este dominio. Entonces dice que cuando el oficial, vamos a ir desglosando, oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a un esclavo. Dice que este centurión fue con los ancianos, ellos eran unos diligentes judíos que formaban el grupo del Sanedrín, del grupo religioso político de la época. Entonces, más adelante nos dice que este hombre, este centurión, les había hecho una sinagoga y que amaba al pueblo de Israel. Entonces dice que fueron delante de Jesús, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Fíjense algo muy interesante. Vemos la característica de este hombre. Él no estaba enfermo, él fue a pedir por su siervo que estaba postrado, paralítico, o en Mateo 8 nos narra más acerca de la condición del hombre, cómo estaba en casa, pero estaba postrado en cama. Pareciera que ya tuviera muchos días que estaba en cama, que no podía levantarse, y él amaba. Normalmente para un centurión, para un romano, un siervo, pues ¿qué significa? Un siervo nada más, pero dice que él amaba a este siervo y se compadeció y buscó una ayuda. Dice que escuchó hablar de Jesús. Fíjense en una característica de este hombre, un intercesor. Al final de cuentas, él fue movido a compasión por la condición de su siervo y fue a aquellos que estaban cerca o que entendían la tradición judía, aquellos que conformaban el grupo del Sanedrín, a aquellos ancianos. ¿Para qué? Para que fueran a buscar a Jesús, y él había escuchado. Esto quiere decir que él tenía un conocimiento de las escrituras, de las profecías. ¿Por qué? Porque siendo un hombre generoso pudo haber hecho otro tipo de aportación. Pudo haber construido casas, pudo haber construido cualquier cosa que su nombre pudiera tener una placa, una escuela.
hoy en día, ¿no? Una carretera, un camino, pero él les construyó una sinagoga. Quiere decir que este hombre o escuchaba y tenía algún conocimiento de Jesucristo, del Mesías, para ser más claros. Entonces dice que él escuchó hablar de Jesús y que mandó a estos ancianos a que lo trajeran a casa. Pero lo interesante es que estos hombres, cuando llegan a Jesús, dice que le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él. O sea, intercedieron por él. Y dice que les construyó una sinagoga. Lo interesante aquí, lo que me llamó mucho la atención, es que no les dijo: está preocupado por su siervo, que sería lo más factible, ¿no? O sea, el centurión está preocupado por su siervo, está enfermo, manda a que los ancianos vayan con Jesús y le digan que vaya a su casa para que realice un milagro. Pero ellos no le dicen eso, ellos dicen: bueno, ama al pueblo y nos construyó una sinagoga. Está hablando de cosas que él hace, no cosas que él siente. Muchos de nosotros a veces caemos en estas circunstancias delante de Jesús y creemos que por cosas que nosotros hemos hecho nos ganamos el favor de Dios, o que el hermanito tal, la hermanita tal, porque ya hizo cualquier cosa grande que a nuestros ojos pudiera ser wow, o sea, donó una casa, donó una camioneta, y no, sí, el Señor tiene que responder su oración. A veces tenemos ese pensamiento que puede ser erróneo. Decía Martín Lutero que cuando él tuvo la revelación de que era por fe, él se dio cuenta, y que no era por obras, él se dio cuenta y él declaraba que las obras no impresionan a Dios. O sea, sí es necesario lo que dice, ¿no? ¿Dónde están tus obras sin fe y dónde está tu fe sin obras? Hay un hecho, pero nosotros no debemos de creer que le podemos torcer la mano a Dios porque hemos hecho grandes cosas o porque tal persona ha hecho grandes cosas. Entonces Dios tiene como que la obligación de responder a su oración o responder a su súplica. No caigamos en ese error. Dios se deja llevar por la misericordia, no tanto por lo que nosotros hayamos hecho antes. Amén. Dice aquí, entonces Jesús, en el versículo 6, fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Fíjense, esta parte es muy interesante. Dice que ya venían los ancianos con Jesús, porque Jesús, ok, voy a ir a la casa de este oficial. Algo muy importante, quien gobernaba en ese entonces, les decía al inicio, era el Imperio Romano. Entonces estaba como por obligación ir. Si un centurión decía ven, ellos tenían que ir. Entonces nos podemos poner a pensar que si quizás era por una obligación, pero Jesús dice: yo voy. Jesús entendía el por qué quería el centurión que fuera a su casa. Él ya lo sabía, pero posiblemente los ancianos lo hacían más por un compromiso, porque para pagar un favor. Entonces le insistieron mucho a Jesús que fuera con ellos y les dijo: no, si alguien merece un favor, por favor, te pedimos que vayas. Entonces Jesús va a casa. Dice que él no se sentía digno. Y algo que yo escribí, la palabra digno viene de la palabra dignidad, merecedor de respeto, valor. Pero entonces lo contrario es indignidad. ¿Qué es indignidad? Indignidad es cuando sabemos que hemos mostrado actos reprochables, que no es merecedor, que tiene sentido de vergüenza. Cuando decimos yo no soy digno. ¿Alguna vez tú te has dicho yo no soy digno de que el Señor me responda? Yo no soy digno de que el Señor venga a mi casa, o no soy digno de que venga el pastor. No sé, ¿te has sentido así? Hay algo que pasa
aquí muy importante. Dice, yo no soy digno de ir a tu encuentro. Lo dice 2 veces, en el versículo 6 y en el versículo 7. En el 6 dice, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ahí le está reconociendo quién es Jesús, qué jerarquía tiene. En el 7 dice, no soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Cuando yo me pongo a pensar, ¿por qué él decía soy indigno? Él tenía una posición, solamente con mandar, pero vemos características de este centurión. Él era amable, se preocupaba por los demás, era compasivo, era sensible. Era un hombre que tenía, pues como todos lo sabemos, una mega fe que tanto asombró a Jesús. Pero dentro de esa fe que creía en Jesús, se sentía indigno de poderse acercar y se sentía indigno de que Jesús entrara a su casa. Cuando nosotros decimos soy indigno o tengo indignidad, es que realmente había algo que estaba ocultando. A las mujeres nos pasa que normalmente cuando alguien va a venir de visita queremos tener la casa súper reluciente, ¿no? Y cuando llegan de repente y nos encuentran con todo nuestro tiraderote de casa, nos sentimos como que, ay, la penita, ¿no? Ay, me agarraste. Hermanas, es normal. La casa siempre va a estar tirada mientras haya esposos, mientras haya hijos, mientras haya visitas. Siempre va a estar tirada. Entonces no te preocupes, que eso no sea pena para ti. Pero también hay otras cosas. Si una persona cree en Jesús, y cuando le dicen, voy a ir a visitarte, no vayas. Fíjense, a mí me ha tocado, a mí sí me ha tocado. Es que no me gustaría que entraras a mi casa. No, mejor nos vamos en tu casa. No, mejor en otro lado. O sea, hay algo que está oculto. Puede ser un pecado muy visible, como las botellas de licor ahí. Puede ser las revistas. Pueden ser películas, puede ser un pecado que está muy visible, un pecado que nosotros digamos o que nos espante. A Jesús no le espanta nada. A Jesús lo que le asombra es la fe o cómo reaccionamos ante Él. Le asombra que a pesar de nuestras debilidades nosotros podamos decir, Jesús, sálvame, Jesús, límpiame, Jesús, restáurame, Jesús, haz algo en mi casa, haz algo en mi vida. Eso realmente sí le asombra a Jesús. No que tanto hay. Lo que le asombra a Jesús es lo que tú quieras sacar, lo que está mal de tu vida, lo que está mal de tu casa. Eso sí le asombra a Jesús. No lo que tengas. Lo que pasa con la indignidad es que nos aleja del Señor. No nos podemos acercar confiadamente. Decimos, no me siento digno, no, es que yo todavía sigo pecando, todavía sigo cometiendo errores, creo que no sigo avanzando y no soy digna ni siquiera de que vaya a la iglesia, no soy digna de que las hermanitas o los hermanos vengan a visitarme, no me siento capaz, no me siento digno. Mucha gente se siente indigna, como este centurión. Hoy te puedo decir que lo que le asombra al Señor es cuando tú estás dispuesto a cambiar. Amén. Entonces, cuando una persona se siente inmerecedora o poco digna, se aleja de Dios. No es suficiente tener fe. Las actitudes que nosotros tengamos con Dios hablarán de la cercanía que tengamos con Él. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algo que pasa en la historia de este centurión. Veamos más adelante en el versículo 8. Lo sé porque anteriormente decía, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Él creía y él había escuchado que Jesús, con solamente decir una palabra, sucedían milagros. Él lo había escuchado, pero anhelaba que ese milagro llegara a la casa para que sanara a su siervo. Dice, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, y vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud
que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Él sabía el tipo de posición que tenía, el centurión, sabía que él podía dar órdenes, pero él dice: yo estoy. Él no presentó sus credenciales en decir: yo tengo poder para que tú vengas a mí. Él presentó sus credenciales como lo primero que dice: yo estoy bajo autoridad. Quiere decir que él entendía qué posición tenía. Él no se creía más. Lo importante de una autoridad es que siempre mantenga los pies sobre la tierra, que nunca, muchos decimos, ya se le subió. Ay, porque ya tiene tal posición, ya se le subió. Ay, mira, ahora cómo trata a los demás. Pero el centurión, vemos estas características. Por eso yo les digo, hagan una película en su mente. ¿Qué características tenía el centurión? Era muy amable. Al decir: yo estoy bajo autoridad, estaba diciendo que era una persona que entendía la autoridad también de Jesucristo, que entendía que el poder que él tenía lo decía no por sus palabras, y que él no se mandaba solo, sino que tenía la autoridad del Padre. Muchos de nosotros no entendemos este tipo de autoridad, que es necesario que nosotros estemos bajo autoridad, y se refiere en todas las áreas. La esposa con el esposo, nosotros bajo la cobertura de nuestro pastor. Cuando no entendemos lo que es autoridad, no querramos que Dios respalde las decisiones que nosotros querramos tomar o que tengamos. Amén. Entonces dice, aquí en la palabra, cuando estaba estudiándolo, me llevó a un hecho importante. Aunque hay una fe, que es la fe sin cercanía. ¿Por qué una fe sin cercanía? Porque realmente él mandó a que fuera a su casa, pero él nunca tuvo una interacción con él, un encuentro, una relación. Si era tan noble, si tenía tan buenos sentimientos, ¿no era fácil que él se acercara a Jesús? ¿No era fácil que él tuviera una relación? Jesús se metía a casa de pecadores y no le importaba, y tenía relación con ellos. ¿Se acuerdan como con la mujer sirofenicia que fue y la hacían a un lado y le decían: no está bien darle la comida a los perrillos? Y ella decía: no, pero aún los perrillos comen de lo que cae de las migajas de sus amos. Entonces se maravilló y le fue concedida la fe. Jesús no hace acepción de personas, no hace acepción de nacionalidades, y aquí lo vemos claro con el centurión y con la mujer sirofenicia. Pero algo que me llama mucho la atención es que no hubo una relación. Él tenía fe, sí, ciertamente, hasta maravilló a Jesús, pero no hubo una cercanía. Entonces eso es lo triste. Muchos de nosotros podemos decir: por favor, ¿puedes orar por mi mamá? ¿Puedes orar por mi papá? Y le pedimos a gente, a las intercesoras, a los intercesores de la iglesia, que oren, y pedimos y mostramos nuestra petición, pero no hay una relación. Muchos de nosotros estamos así, pidiéndole al hermanito que interceda, pidiéndole a tal persona que lo haga, y yendo con el pastor: por favor, ore por mí, ore por mi mamá, ore por mis hijos, cuando una de nuestras obligaciones es que nosotros lo hagamos primero. Cuando nosotros tenemos que ir con Jesús, cuando nosotros tenemos que tener una relación con Él. No basta solamente con tener fe, necesitamos tener una relación con Jesús. Eso es lo lamentable del centurión romano. Sí hay cosas buenas, sí, es cierto, pero lo lamentable es que no tuvo una relación con Él. La fe sin cercanía, hay mucho abismo. Dios quiere que te acerques, Dios quiere que tengas relación con Él. Tu fe que vaya incrementándose en lo que Él pueda hacer. Que tú te levantes como el intercesor de tu familia. No que vayas con el hermanito, no que vayas con el pastor y le digas: interceda, por favor. No, Dios quiere que tú te levantes como el intercesor. Amén. ¿Cuántos se van a levantar como intercesores de su familia? ¿Cuántos van a decir: hermana, necesito que me apoyes? No que tú lo hagas, sino apóyame, vamos a interceder. Es un lenguaje totalmente diferente a hazlo. Si creo en Dios,
hazlo a que vamos a hacerlo juntos. Hay otra fe, una cercanía sin fe. Vamos a ver a Mateo 13, 54 al 58. Dice así: regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Y vamos a ver Marcos 9, del 17 al 29. Este es muy interesante. Dice: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. ¿No les parece chistoso? En el 23, ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Estos pequeños detallitos, si fuera una película, sacaría una carcajada. O sea, ayúdanos, ten misericordia, si puedes, si puedes. Vemos que los familiares de Jesús no le creían a él. Le decían que se fuera a otros lados a hacer lo que él creía que era posible que hicieran. Pero sale, aquí en Marcos nos muestra una fe frustrada por la tardanza de un milagro de un padre. Por muchos años en la vida de su hijo había estado buscando una solución. Hay muchos de nosotros que ha pasado mucho tiempo que hemos querido buscar una solución o una respuesta. Un hijo que todavía no se convierte a Cristo, un hijo que en lugar de avanzar retrocede, una esposa que entre más uno la ama se vuelve más arisca, un esposo inconverso cuando la mujer ora y cuando ya quiere ver algún avance, lo único que ve es retroceso. No sé, cualquier circunstancia que tú estés esperando, que ya lleve demasiado tiempo, como este padre de familia que buscaba la solución o la sanidad por su hijo enfermo, estaba siendo atormentado por un demonio. Entonces dice que se acerca a Jesús y sí le pide misericordia, ten misericordia, pero le dice: si puedes. O sea, pues ya, solamente tú eres el último recurso. Y saben, muchos de nosotros acudimos primero a médicos, que no está mal, que lo hagamos, está muy bien, pero
es nuestra primera solución. Si en el caso de la enfermedad, ¿no? Acudimos a un médico, acudimos a chamanes, acudimos a brujos, porque no hay una solución. No, estoy hablando al público en general. Yo cuando estuve niña tuve un episodio traumático. Después de eso me vinieron dolores de cabeza intensos, migraña constante, todos los días era el dolor de cabeza. Lo que hicieron mis papás es medicarme, sí, pero cuando la medicina no surgió efecto, me llevaron y hoy los voy a balconear, me llevaron con esos tipos que ponen las hierbitas y hacen cualquier cosa y el humo y todo, y sale uno bien apestosísimo nada más. Me llevaron con los médicos y me ponían aquí muchas cosillas en la cabeza para saber qué pasaba conmigo, y la loquera pues nunca les dieron el diagnóstico. Hoy puedo decir que fue loquera permanente, pero lo que sucedió es que ellos buscaron soluciones, fueron con uno, fueron con otro. Por último, cuando ellos conocieron a Jesucristo, bueno, les puedo decir que no sané. ¿Por qué? Porque la sanidad tuvo que ser personal. El milagro lo tenía que haber visto de parte mía. El milagro lo tenía que ver yo, no ellos. Así que sí lo vi, el milagro, cuando vine a Jesucristo, le entregué todo y Él lo sabía, y Él sabía que yo vivía con dolores de cabeza intensos. Así que yo pude ver ese milagro de parte del Señor en mi vida y hoy puedo testificar de ello, pero haciendo una relación con lo que les estoy leyendo, es muy frustrante cuando tú llevas años orando, luchando o queriendo que algo sea transformado, algo sea cambiado y no pasa nada. Entonces, por último, venimos a Jesús, cuando debería de ser el primer lugar. Tienes una bronca, ve a Jesús. ¿Quieres que algo cambie? Ve a Jesús, clama a Jesús y no le digas si puedes cambiarlo. Señor, si puedes cambiarlo. A veces nuestras oraciones son así, con un tanto de incredulidad. Si puedes. Y me encanta como dice Jesús. ¿Cómo que si puedo? O sea, vienes a mí a pedirme, pero no estás 100% segura que puedo. ¿Cómo que sí puedo? Ojalá y Jesús, ojalá nunca nos haga esa pregunta. ¿Cómo que sí puedo? ¿No has creído en mí? ¿Tanto tiempo conmigo y no pueden creerme? Por Dios. Yo creo que eso es lo que hacía, ¿no? En el versículo 21 de Marcos 9, dice, ¿hasta cuánto tiempo hace cuánto tiempo que le pasa esto? Pero anteriormente dice que hasta cuándo he de estar con ustedes, en el versículo 19, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. No quisiéramos que esas preguntas nos hiciera el Señor a nosotros, ¿eh? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a creer que yo soy el Dios Todopoderoso, que puedo cambiar tu circunstancia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser posible que deposites tu fe en mí? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo que sí puedo? Claro que puedo. Dice, todo es posible si uno cree. Versículo 24. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decirle al Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad? Necesito tener un grado más de fe. Necesito que mi fe crezca. Y es que realmente la fe es fe. Y a veces decimos que hay grados de fe, pero aquí nos está dando la respuesta. Hay grados de incredulidad. No hay grados de fe, hay grados de incredulidad. ¿Qué tanto tú le crees? ¿Qué tanto no le estás creyendo al Señor? Lo que hace este padre dice, sí creo, ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros
el día de hoy necesitamos decirle eso a Dios. Ayuda a superar mi incredulidad. Estoy demasiado incrédulo a lo que vaya a pasar. Creo que no estoy creyendo lo suficiente. Creo que no te estoy creyendo lo suficiente. Todos queremos ver milagros de parte del Señor, ¿verdad? Y puede que ya hayamos visto algunos de ellos. Pero es tiempo que nuestra fe sea restaurada. Este padre tenía fe, pero no tenía una cercanía con Jesús. Y los hermanos tenían una cercanía, pero no tenían fe en Jesús. Era su familiar, pero no creían que fuera Él tan poderoso, o había incredulidad en el corazón de ellos. Jesús estaba en medio de su pueblo, pero no creían en Él. Y puede ser que Jesús esté en medio de nosotros, pero no creamos en Él. Por eso no basta creer. No basta creer que hay un Dios poderoso. Basta que tú creas que Dios es poderoso en tu milagro. No basta creer que Dios puede responder los milagros del hermanito fulano o sutano. Basta con que tú creas que Dios puede responder los milagros que tú estás esperando. Pero ¿qué tanta es nuestra incredulidad? No es tu fe, es tu incredulidad, como es padre de este niño. Ayuda mi incredulidad. Si tú realmente estás pasando mucho tiempo en que le has dejado de creer al Señor, es tiempo que tú le digas: ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. O has pasado mucho tiempo creyendo que el Señor puede sanar, pero no te acercas a Él porque te sientes indigno. Entonces es tiempo que tú le puedas decir al Señor: límpiame, quiero hacer todo para que tú vengas a reinar en mi vida, a reinar en mi hogar.